Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Qué gusto poder reencontrarnos nuevamente a través de nuestro programa Aprendo en Casa. Vamos a iniciar la cuarta sesión de matemática correspondiente al mes de mayo. Empecemos con la sesión de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy vamos a plantear justificaciones respecto de la exposición al contagio del COVID-19, utilizando las expresiones posible, poco probable, probable, muy probable y seguro. Luego formularemos recomendaciones a la familia y comunidad para que eviten contagiarse con la enfermedad del COVID-19. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Recordaremos las actividades que hemos realizado en las sesiones anteriores. Analizaremos los resultados obtenidos en cada sesión. Plantearemos las justificaciones respecto de la exposición al contagio del COVID-19 y formularemos recomendaciones para evitarlo. Empecemos entonces. Vamos a recordar la situación simulada que se planteó en la primera sesión. Presten atención, voy a leer. Imaginemos que eres parte de una comunidad de 50 personas sin infección del COVID-19. Sin embargo, se ha evidenciado que esta comunidad no practica las normas de distanciamiento social y otras medidas de prevención. Por lo que el primer día de la siguiente semana, una persona de la comunidad ha contraído el COVID-19. Respecto a esta situación, toma atención a las siguientes interrogantes. ¿Cuánto es probable que te contagies del COVID-19 en el segundo y cuarto día? ¿Qué significa poco probable o muy probable respecto a la situación? ¿Por qué es importante acatar las medidas de prevención como cubreboca, lavado de manos, distanciamiento de las personas, la desinfección de pisos y ambientes o el retiro de la ropa expuesta en la comunidad? Voy a repetir para tener claro la situación. Imaginemos que eres parte de una comunidad de 50 personas sin infección del COVID-19. Sin embargo, se ha evidenciado que esta comunidad no practica las normas de distanciamiento social y otras medidas de prevención, por lo que el primer día de la siguiente semana, una persona de la comunidad ha contraído el COVID-19. Respecto a esta situación, toma atención a las siguientes interrogantes. ¿Cuánto es probable que te contagies del COVID-19 en el segundo y cuarto día? ¿Qué significa poco probable o muy probable respecto a la situación? ¿Por qué es importante acatar las medidas de prevención como cubreboca, lavado de manos, distanciamiento de las personas, la desinfección de pisos y ambientes o el retiro de la ropa expuesta en la comunidad? ¿Qué aprendimos en la primera sesión? En la primera sesión hemos analizado experimentalmente el comportamiento de la propagación del COVID-19. ¿Recuerdan qué es el factor de riesgo 3? Muy bien, el factor de riesgo 3 significa que una persona con COVID-19 en promedio puede infectar a otras 3 personas. Entonces, considerando que el factor de riesgo del COVID-19 es 3, encontramos que si en el primer día se contagia a una persona, el segundo día se contagiarían 3 personas. El tercer día se contagiarían 9 personas. El cuarto día se contagiarían 27 personas. Por lo tanto,
la probabilidad de contagio a partir del segundo día es la siguiente. Hasta el segundo día, la probabilidad es 4 sobre 50. Esto quiere decir que de un total de 50 personas se puede tener contacto con 4 personas infectadas. Hasta el tercer día, la probabilidad es 13 sobre 50. Quiere decir que de un total de 50 personas se puede tener contacto con 13 personas infectadas. Hasta el cuarto día, la probabilidad es 40 sobre 50. Quiere decir que de un total de 50 personas se puede tener contacto con 40 personas infectadas. Considerando estos datos, planteamos las siguientes preguntas. ¿A qué se están exponiendo los pobladores de la comunidad de 50 personas donde nadie cumple con las medidas de prevención? Repito, ¿a qué se están exponiendo los pobladores de la comunidad de 50 personas donde nadie cumple con las medidas de prevención? Escribe tu respuesta y comenta con las personas que te están acompañando. ¿Ya tienes tu respuesta? Muy bien. De acuerdo a los datos cuantitativos que se obtiene con el experimento, se puede decir que la población se está exponiendo a un contagio masivo. De no tomarse ninguna medida, en 5 días todos resultarían contagiados. Siguiente pregunta. ¿Qué pasará con las personas que continúan incumpliendo las medidas de prevención cada vez que pasan los días? Repito, ¿qué pasará con las personas que continúan incumpliendo las medidas de prevención cada vez que pasan los días? Escribe tu respuesta y comenta con la persona que te acompaña. ¿Qué tal con la respuesta? Interesante, ¿verdad? La persona que continúa incumpliendo las medidas de prevención tiene mayor probabilidad de contagiarse, sobre todo si durante un día tiene contacto con una cantidad considerable de personas. Una última pregunta. ¿Cómo pueden utilizar estos datos cuantitativos para convencer a las personas y cumplan con las medidas de prevención? Les repito, ¿cómo pueden utilizar estos datos cuantitativos para convencer a las personas y cumplan con las medidas de prevención? Redacten sus respuestas y compartan con la persona que les acompaña. ¿Ya están sus respuestas? ¡Qué bien! A través de los datos cuantitativos podemos explicar y lograr que se den cuenta del alto riesgo al que se están exponiendo. Decirles que si todos siguen saliendo de la misma manera, en el segundo día pueden tener contacto con 4 contagiados. En el cuarto día pueden tener contacto con 40 contagiados y hacer notar que en el cuarto día solo 10 personas estarían sin contagiarse. Como vemos, los datos cuantitativos nos ayudan para que las personas comprendan y estén convencidas del riesgo al que se exponen. Ahora veamos lo que aprendimos en la segunda sesión. En la segunda sesión hemos elaborado una tabla para interpretar la probabilidad de un suceso de contagio con el COVID-19 de forma cuantitativa y cualitativa. Para ello, hemos expresado las probabilidades
que están como fracciones en términos porcentuales y las hemos ubicado en la escalera de probabilidades. Así encontramos los siguientes resultados. La probabilidad de contacto con personas contagiadas hasta el segundo día es 4 sobre 50, equivalente al 8%, y decimos que el contagio es poco probable, porque solo 4 personas están infectadas de un total de 50. La probabilidad de contacto con personas contagiadas hasta el tercer día es 13 sobre 50, equivalente al 26%, y decimos que el contagio es probable, porque 13 personas están infectadas de un total de 50, y se observa que el número de infectados se incrementó. La probabilidad de contacto con personas contagiadas hasta el cuarto día es 40 sobre 50, equivalente al 80%, y decimos que el contagio es muy probable, porque 40 personas están infectadas de un total de 50. En este día, la mayoría de personas ya están infectadas, y la probabilidad de contacto con personas contagiadas hasta el quinto día es 50 sobre 50, equivalente al 100%, y decimos que el contagio es seguro. Al quinto día, todas las personas ya están infectadas. Según esta interpretación, responde las siguientes preguntas. ¿Qué hubieran hecho las personas de este pueblo al enterarse que hubo un contagiado? Te repito nuevamente la pregunta. ¿Qué hubieran hecho las personas de este pueblo al enterarse que hubo un contagiado? Comenta tu respuesta con la persona que te acompaña. ¿Ya tienes tu respuesta? Veamos. Al enterarse que en la población había un contagiado, de inmediato hubieran aislado a esta persona para evitar que tenga contacto con otras y se continúen contagiando. Siguiente pregunta. ¿Cómo utilizarías los datos cualitativos para explicar a las personas si saben que en la población hasta el segundo día hay 4 infectados? Te repito nuevamente la pregunta. ¿Cómo utilizarías los datos cualitativos para explicar a las personas si saben que en la población hasta el segundo día hay 4 infectados? Comenta tu respuesta con la persona que te acompaña. Veamos las respuestas. Decirles que hasta el segundo día, habiendo 4 personas infectadas, es poco probable que se sigan infectando. Por lo tanto, es necesario que cumplan con las medidas de prevención dadas por las autoridades. Una última pregunta. ¿Por qué crees que las personas no cumplen con las medidas de prevención? Te lo repito nuevamente. ¿Por qué crees que las personas no cumplen con las medidas de prevención? Comenta tu respuesta con la persona que te acompaña. Ahora, escuchemos la respuesta. Las personas no cumplen con las medidas de prevención, sobre todo porque no conocen la rapidez con que se incrementa la cantidad de infectados.
y las consecuencias que presentarán al tener una gran cantidad de infectados. Además, hay personas que no saben si están infectados porque no muestran síntomas. Muy bien, mis queridos estudiantes de quinto de secundaria. Podemos ver que las expresiones cualitativas nos ayudan a interpretar la situación y a explicarlas para lograr que sean comprendidas. Ahora veamos lo que aprendimos en la tercera sesión. En la tercera sesión hemos interpretado la situación presentada, analizando las condiciones y restricciones del planteamiento y de la solución. Por ejemplo, la expresión cuantitativa correspondiente al tercer día es 26%. Ubicando en la escalera porcentual, se observa que está arriba de poco probable. Por lo tanto, contagiarse el tercer día es probable. Como se observa, el porcentaje acumulado tiende a aumentar. Por lo tanto, los contagiados irán aumentando en el transcurso de los días. También podemos atribuir este rápido aumento al factor de riesgo o tasa de contagio R0, que es igual a 3. Entonces, para evitar el aumento de contagiados, se debe reducir ese factor de riesgo. Si los resultados cuantitativos y cualitativos nos indican que en esta población la cantidad de infectados aumentará cada día y que el factor de riesgo 3 resulta ser alto, ¿qué deberían hacer los pobladores de esta comunidad para evitar el contagio con el COVID-19? ¿Y cómo podrían bajar el factor de riesgo 3? ¿Ya tienen sus respuestas? Muy bien. Ante esta situación, los pobladores deberían evitar el contacto entre ellos, porque a mayor contacto hay mayor posibilidad de contagio con el COVID-19. También, para minimizar el contacto entre las personas del pueblo, inmediatamente deben cumplir las medidas de prevención dadas por las autoridades. Si una persona tiene la enfermedad, pero está aislada, no podrá pasar la enfermedad a otras 3 personas. Otra pregunta: ¿cuál o cuáles serían las consecuencias si no se minimiza el factor de riesgo? Respondan la pregunta. Yo les espero. ¿Qué tal con las respuestas? Veamos. Las consecuencias de no minimizar el factor de riesgo son: el contagio se propagará rápidamente, la cantidad de enfermos aumentará en poco tiempo y no podrán ser atendidos en los hospitales porque estos no tendrán la capacidad para atenderlos. Muy bien, ahora que tienen información sobre cuál es el comportamiento de propagación del COVID-19 y las probabilidades de contagio a la que se exponen las personas cuando no cumplen las medidas de prevención, ¿qué recomendaciones darían a las familias y comunidad? ¿Ya las redactaron? Muy bien. Las recomendaciones son las siguientes. Cumplir con el aislamiento social. Quiere decir que todos deben quedarse en casa y salir solo cuando sea necesario. Solo deben salir por cuestiones laborales
o por alguna emergencia. Por eso se implementó la estrategia de disminución de actividades no esenciales. Mantener el distanciamiento social. Entre persona y persona debe haber una distancia mínima de 1,5 metros. Evitar conglomeraciones cuando se salga a los mercados, a los bancos o cuando se viaje en los medios de transporte público. Asimismo, se debe utilizar mascarilla para cubrir la boca y nariz cuando se salga de casa y no tocarse la cara con las manos. Al retornar de la calle, lavarse las manos con agua y jabón, quitarse la mascarilla, cambiarse de ropa y desinfectarla. También desinfectar todos los productos alimenticios que se compra, así como las monedas y todos los objetos personales que se tocaron mientras estuvieron fuera de casa. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Muy bien, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Redacten estas y otras recomendaciones para que incluyan en su proyecto. Para culminar nuestra sesión, reflexionemos a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la matemática y en especial de la probabilidad para tomar decisiones sobre el contagio del COVID-19? Les repito la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la matemática y en especial de la probabilidad para tomar decisiones sobre el contagio del COVID-19? Comenta tu respuesta con la persona que está a tu lado. La matemática y las probabilidades son muy importantes en estos momentos, sobre todo porque permite anticiparnos a los posibles casos que se pueden dar si no se cumplen con las medidas de prevención. Asimismo, a partir del análisis de datos, se puede dar recomendaciones para prevenir el contagio que permitirá minimizar consecuencias desfavorables para las familias y la población en general. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa Aprendo en Casa. ¿Qué te ha parecido lo que aprendiste hoy? Interesante, ¿verdad? ¡Qué bien! No olvides cumplir con las medidas de higiene y de la inmovilidad social para cuidar tu salud, de tu familia, de tu comunidad y del país. Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos el siguiente desafío. Plantea a tus hermanos y padres a realizar el siguiente juego. Carrera de caballos. Para jugar, necesitarán los siguientes recursos. Un tablero formado por 12 filas y a su vez cada fila formada por 15 casillas. 12 fichas numeradas del 1 al 12. Las fichas representarán a los caballos. Si tienen caballos de juguete, sería mejor. También necesitarán 2 dados. Ahora, veamos las reglas de juego. En el juego pueden participar entre 1 y 12 jugadores. Cada participante elige un caballo al azar. Cada participante lanza los 2 dados a la vez y realiza la suma de ambas puntuaciones. Si su caballo tiene el número que corresponde a la suma, avanza una casilla. Gana el juego el que llega primero a la meta. Luego de jugar varias partidas, deben sacar conclusiones sobre con qué caballos es más probable ganar y con cuáles es menos probable ganar. Asimismo, reflexiona
y argumenta en familia si el juego es justo o no es justo. Muy bien, jóvenes. Nos encontramos la próxima clase.